Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión donde trabajaremos el tema de pruebas y calidad de software. Bien, vamos a iniciar con nuestro temario de esta sesión y ahí podemos ver dentro del contenido la crisis en el desarrollo de software, conceptos generales de pruebas, tipos de pruebas y pruebas de software. Esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta sesión y vamos a iniciar con la descripción de la imagen. Ahí tenemos pues una imagen donde nos representa el software y lo que realmente se esperaba del sistema, y a veces vamos a encontrar que no encaja lo que pues el proyecto que realizamos con lo que el cliente necesitaba. Y esto es un factor común. Esto es algo que si no se planea correctamente, pues difícilmente vamos a llegar a cumplir con las expectativas del cliente. Y bien, vamos a tomar estas preguntas que tenemos aquí y nos dicen por qué toma tanto tiempo desarrollar el software, por qué es tan elevado su costo, por qué no se pueden entregar programas libres de errores, por qué es tan costoso su mantenimiento y por qué resulta tan difícil constatar el progreso del desarrollo de software. Y la calidad se mide o se construye. Bueno, vamos a contestarnos estas preguntas a lo largo de la sesión. Bien, vamos a partir de esta llamada crisis de software, donde la crisis de software aparece en la segunda era de la evolución de los sistemas informáticos alrededor de 1968. Las actividades de mantenimiento de software, corrección de fallas, modificación por cambios de requerimientos de usuarios y adaptación a nuevos dispositivos, y además el costo en dicho mantenimiento comenzó a absorber recursos en una medida alarmante. A mediados de los 70 continúa la crisis de software, estableciendo un exceso en la capacidad para desarrollar software grande y complejo con la tecnología existente. El costo de las actividades de mantenimiento de software era superior a los costos de nuevos desarrollos. Inicia el descenso en los costos de hardware, ya los equipos eran cada vez más, estaban más al alcance ya de algunas instituciones, de algunas dependencias, y también el aumento de proyectos que fallaron a causa del software. Las soluciones se plantearon a través de mejores lenguajes de programación, lenguajes formales para la especificación de requerimientos y lenguajes estructurales y multitareas. Eso ayudó en parte, pero en 1985 sigue creciendo la industria del software y aquí pasa un aspecto importante. Se reconoce la ingeniería de software como una disciplina de la ingeniería y bueno, los costos del hardware continúan disminuyendo y esto se vuelve más accesible, ya no para instituciones o empresas, sino que ahora para pues algunas personas que ya podían ir adquiriendo sus equipos. Surgen las herramientas case y los lenguajes de modelación, fácil de mantener, validar y entender. Y la solución a esto es que muchas compañías se dieron cuenta de que necesitaban realizar mejoras significativas en sus procesos de desarrollo. Y es entonces cuando vamos a ver algunos fracasos ya en la implementación de algunos sistemas. Por ejemplo, este que estamos viendo es un sistema para gestionar las llamadas de emergencia, donde se utiliza un sistema para gestionar llamadas de emergencias. Tiene una inversión de 1.8 millones de euros. Las pérdidas se estimaban en 20 vidas. El problema es que el sistema no distinguía las distintas llamadas, retenía llamadas durante horas y los usuarios no tenían información, además de que la implantación del sistema fue de manera apresurada y eso trajo complicaciones. Y bueno, ahí tenemos entonces ya una evidencia de lo que fue casos de fracaso en 1992. Otro caso también
que podemos ver como una falla de la implementación de sistemas fue en la Agencia Espacial Europea, donde esto ocurre en 1996, donde el sistema de navegación del Ariane 5 evolucionó del Ariane 4. La inversión fueron 7 billones de dólares. Existían pérdidas de 2 satélites, se desintegraron y el problema fue que sobrecarga al operar con la velocidad 5 veces mayor en el Ariane 4. No se controlaban las excepciones. Y bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Y vamos a analizar este último ejemplo donde la empresa Nike, una empresa reconocida, obtiene un sistema para automatizar la gestión y producción y ventas. Esta inversión tiene un costo de 400 millones de dólares y el problema es que el sistema intercambiaba las órdenes de producción y esto generaba un exceso de stock en algunos productos y falta en otros. Bien, entonces esto que nosotros acabamos de visualizar en estos casos sucedió en la llamada crisis de software. Bien, vamos a pasar ya a los conceptos generales de pruebas y vamos a ver qué es una prueba. De acuerdo a definiciones, ahí nos proporcionan dos. Dice que las pruebas muestran la presencia de errores, pero nunca la ausencia de ellos. El proceso de operar un sistema o un componente bajo condiciones especificadas, observando o registrando los resultados y de hacer una evaluación de un cierto aspecto del sistema o componente. Bien, son algunas definiciones que nos proporciona y bueno, pues podemos, estas definiciones son propuestas por la IEEE. Bien, vamos a ver dentro de este esquema cómo todo se lleva a cabo dentro del ciclo de vida del software. Tenemos aquí las distintas actividades que conforman este ciclo de vida del software y bueno, cada uno de estos elementos va a tener un control. Este control pretende hacer una evaluación de la calidad de los productos generados. Es decir, por ejemplo, aquí en la ingeniería de requerimientos van a haber ciertos controles que van a estar determinados por una evaluación. Si esto está correcto, pasaría al siguiente módulo y así se iría de uno en uno hasta llegar a las pruebas. Dentro de las pruebas dice cuando ya dispongamos del código ejecutable de la aplicación. Todo sistema debe haber sido probado exhaustivamente a través de una ejecución controlada antes de llegar a ser entregado al cliente. Bien, vamos a analizar también algunos datos generales de prueba y nos dice que la prueba exhaustiva del software es impracticable, no se pueden probar todas las disposiciones de su funcionamiento, ni siquiera en programas sencillos. Existe una serie de parámetros por los cuales se pueden ir verificando, pero de acuerdo a este texto nos dice que solamente tendríamos que apegarnos a esos estándares y por ese medio podríamos ir verificando cada uno de los puntos. El objetivo de las pruebas es la detección de defectos en el software. Descubrir un error es el éxito de una prueba. Este sería su objetivo. Y el descubrimiento de un defecto significa un éxito para la mejora de la calidad del producto de software. Todos los errores deben ser registrados y tenidos en cuenta para su corrección. Recuerden que en una sesión anterior visualizamos la curva de los errores, que mientras se pueda detectar a temprana edad del desarrollo de software, esto va a reducir en tiempo y también en costos. Bien, tenemos los objetivos de las pruebas de software. Ya aquí los tenemos: detectar defectos antes de que el producto sea instalado en el cliente o el usuario final, garantizar la aceptación de los productos por parte de los clientes y usuarios finales.
Es decir, que esto nos va a servir para que nosotros podamos entregar un producto que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Asegurar que el producto o sistema esté listo para ser utilizado desde las diferentes características de calidad definidas. Entonces, nuestro sistema tendrá que pasar por cada uno de los elementos de la evaluación para que finalmente, al terminar, podamos entregar un producto de calidad. Mejoramiento en la satisfacción de los clientes y usuarios finales. Si nuestros clientes están pagando por un servicio y el cual se cubre todos los puntos y se entrega un sistema funcionando, que sea eficiente y que además de eso pueda ser entendible por los usuarios finales o por sus clientes, bueno, pues entonces esto mejorará la satisfacción de nuestros clientes hacia los usuarios finales. Bien, ahí tenemos conceptos generales de la prueba. Por un lado tenemos pruebas estáticas y bueno, esto tiene que ver más que nada en la parte de la evaluación de cada una de las etapas del ciclo de vida del desarrollo del software. Y las pruebas dinámicas se basan un poco más en la ejecución, donde se evalúa el producto de software o un componente funcionalmente operable. Es decir, aquí meteríamos ciertas pruebas que nos permitan visualizar el rendimiento de nuestro sistema que estamos implementando. Bien, en las pruebas estáticas de software vamos a tener las siguientes evaluaciones. Primero se va a hacer una revisión de requerimientos por parte del equipo, donde tendrán que evaluar si ya tienen considerado todas los cuestionarios, las entrevistas. En la revisión del diseño, bueno, pues aquí habrán que establecer los tiempos, habrán que ver y censar qué es los requerimientos, si cuentan con todo lo necesario para que empiecen a trabajar y a diseñar la parte lógica. Posteriormente tenemos la inspección de código de acuerdo a ciertos rasgos que se tendrán que evaluar con respecto al código. Y bueno, finalmente la revisión de si se hizo alguna corrección, que todo esté correctamente bien definido. Entonces, estas son las pruebas estáticas de software que se tendrán que realizar. Y como se puede ver, en cada uno de estos pasos se tiene que hacer la inspección o revisión correspondiente. Bien, tenemos, hablando de los tipos de pruebas, se pueden analizar mediante dos enfoques. Tenemos la estrategia, momento en el que se realiza, y tenemos ahí los niveles de prueba. Y existen pruebas de unidad, pruebas de integración, pruebas de sistemas, de regresión, pruebas de alfa y beta y finalmente las pruebas de aceptación. El objetivo es hacer pruebas funcionales, pruebas de seguridad, pruebas de desempeño o carga, pruebas de resistencia o estrés y pruebas de volumen, así como también las pruebas de concurrencia. Estas se tendrán que realizar cada una de manera independiente para probar el rendimiento y la funcionalidad de nuestro sistema. En este esquema podemos ver los niveles de prueba. Tenemos, por ejemplo, el de la unidad. Cada una de estas unidades se tiene que revisar de manera independiente de acuerdo a las características que vaya a realizar cada una de estas partes que integran el sistema. Y en la parte del módulo se realiza una prueba de integración. Todos estos pequeños módulos, vamos a llamarlo de esta manera, se integran en esta parte. Posteriormente, la aplicación se realizan pruebas funcionales, pruebas de regresión, pruebas de usabilidad y pruebas de seguridad. Una vez que ya pasamos por la aplicación de cada una de estas pruebas, vamos a analizar el producto.
Se realiza una prueba del sistema, prueba de empaquetamiento, prueba de instalación y finalmente la aceptación. Aquí es donde obtendríamos una versión de alfa, una versión beta, que estaría listo para la prueba de aceptación. Y finalmente, bueno, pues aquí podemos ver un panorama un poco más amplio acerca de estos niveles de pruebas. Bien, vamos a hacer aquí un comparativo de las pruebas en el proceso del desarrollo de software, donde tenemos por un lado los requisitos del usuario y las pruebas de aceptación. Por otro lado tenemos la especificación de requisitos. Recuerden que esto sería nuestro ciclo de vida de desarrollo de software, y aquí en la especificación de requisitos se relaciona con las pruebas del sistema. El diseño modular con pruebas de integración, el diseño específico y lógica del módulo, las pruebas de unidad y finalmente tenemos el código. Bien, en las pruebas de aceptación el usuario comprueba que el sistema hace lo especificado en el contrato, es decir, que lo que haya solicitado el cliente es lo que se le está entregando. En las pruebas del sistema, los sistemas vamos a analizar el cumplimiento de los objetivos, es decir, si mi sistema está cumpliendo con todas las peticiones que se hayan realizado en base al usuario, ¿no? al cliente. Después la validación de ajustes entre el software y los requisitos. En las pruebas de integración vamos a hacer la agrupación de módulos y de interfaces. Las pruebas de unidad nos van a dar una lógica de los módulos que se le denomina caja blanca y las funciones que realiza nuestro sistema y se le denomina caja negra. Bien, esta es la relación entonces entre productos y desarrollo y niveles de prueba. Vamos a analizar el modelo en cascada, cómo trabaja, y aquí por ejemplo tenemos en el primer escalón, tenemos el análisis, después el diseño, la implementación, verificación y mantenimiento. Bien, cuando se realiza el análisis se genera un documento del diseño. Este diseño se tiene que verificar, se tiene que realizar una evaluación de qué es lo que se está, de qué es lo que se va a desarrollar, si se tienen todos los componentes, y finalmente, bueno, se realiza su comprobación. Si todo está correcto, pasamos a la siguiente, que sería la arquitectura del software, y así se va con cada uno de los elementos. Si existe alguna comprobación de algo que tengamos que realizar, bueno, tendríamos que subir un nivel para poderlo volver a trabajar. Y este es un modelo en cascada, y ahí tenemos en el esquema cómo es parte de su funcionamiento. Aquí tenemos otro esquema donde nos habla acerca del modelo iterativo. Y en este modelo podemos ver que, bueno, aquí tenemos igual cada una de las etapas, nada más que funciona en iteraciones. Primera iteración, segunda iteración y el número de iteraciones que sea posible para poderlo trabajar. Entonces, cada una de estas etapas, análisis, diseño, programación y pruebas, se tendrá que revisar si cumple con las especificaciones. Así también la iteración 2 y cada una de estas iteraciones hasta madurar el proyecto y finalmente se pueda tener una versión final para poderlo entregar al cliente. Tenemos este modelo que es de espiral, es de los más dilatados, es de los más largos. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo se va dando desde el principio. Lleva la gestión de riesgo, los prototipos y el diseño, el código, la integración, las pruebas y la implementación. Está dividido en 4 partes, que es el desarrollo del producto, la planificación de la siguiente fase, la identificación de objetivos y en este caso el desarrollo. Y bueno, pues se viene dando desde que nace, va cada giro que va realizando entra a la parte de
evaluación de gestión de riesgos, la parte de los prototipos, el diseño, la codificación, la integración y cada uno de estos etapas de verificación hasta llegar finalmente al lanzamiento en el mercado. Y ahí tenemos ya cómo trabaja el modelo en espiral de manera general. Y bueno, pues esto sería todo lo que estaríamos trabajando en esta sesión, que es nuestra segunda sesión, y con esto finalizamos. Nos vemos en la siguiente clase.